¿qué es la voluntad, hermano? ¿Qué es la voluntad propia? A ver, podríamos hablarlo así, a ver, en nosotros mismos. ¿Qué es la voluntad propia? ¿Alguien sabe qué es la voluntad? Disposición. A ver, podría ser disposición. ¿Algo más? ¿Cuántas veces hemos escuchado que dicen, este no tiene voluntad para dejar de hacer cosas? O no tiene voluntad para hacer cosas, ¿verdad? Entonces, la voluntad, hermano, es la facultad de decidir, de tomar una decisión y ordenar nuestra propia conducta. Nuestra propia conducta, nuestros propios intereses. A ver, por decir, las personas dicen, es que usted no tiene voluntad para dejar de tomar. Esa es su conducta, ¿verdad? Y no ha tomado la decisión de decir, no voy a tomar, ¿verdad? Y sigue tomando. Una persona me platicaba, a ver, que le fue muy mal tomando. ¿A quién le ha ido bien? A nadie, ¿verdad? A nadie le ha ido bien, a nadie nos ha ido bien tomando. A ver, pero esta persona, a ver, me platicaba que le fue muy mal tomando. Dice, la última que me tomé, dice, me pegaron una pela para andar tomando. Y dice, ¿y no trae negocio eso? Dice, casi lo dejaban medio muerto ahí por andar tomando. Dice. Entonces, al otro día dije yo, ya no más, hasta aquí no más, ya no voy a volver a tomar. Y dice, hasta el día de hoy no ha vuelto a tomar. Esa es voluntad, ¿verdad? Entonces, es una decisión, hermano. La voluntad es una decisión. Y esa decisión nos va a ayudar, hermano, a mejorar o a ordenar aún nuestra propia conducta, aún nuestra propia vida. A ordenar muchas veces, nuestro estilo de vida, con esa decisión de voluntad. Y decir, bueno, tengo la voluntad, voy a hacer esto. Pero hermano, aún más allá, si tenemos la voluntad de someternos a Dios, entonces, hermano, Dios va a mejorar nuestras vidas de una manera especial. Dios nos va a ayudar, hermano. No es, esto no es genético. No es de decir, yo nací con mucha voluntad. No, no es genético, hermano. Es algo, que se adquiere con mucho empeño. Es algo que se adquiere con mucho empeño. O usted tiene la facilidad, de cumplir sus logros, de cumplir sus metas. Si se pone un propósito en su mente, y dice, bueno, para mañana ya lo voy a tener resuelto. No, ¿verdad? Se esfuerza por ello. Se esfuerza para hacer algo. Se esfuerza, para poder, llegar a ese punto, y adquirir ese propósito por el cual se estaba esforzando. Esa es la voluntad. Esa es la voluntad. Hay veces que tenemos esa voluntad y nos dura unos cuantos días. Unos cuantos días, porque ya después decimos, ya no. Le dije, en una ocasión le dije a mi esposa, vamos a irnos a correr todas las mañanas. Y de ahí nos vamos a ir a la oración. Bueno, me dijo, está bien. No la miré muy convencida. Pero me dijo, está bien, te voy a seguir el rollo. Y le dije, a partir del lunes vamos. Bueno, me dijo. Y pasó ese lunes, pasó toda la semana, y pasó otra semana, y me dijo, oye, ¿qué no íbamos a ir? Sí, pero no te dije que el lunes. A ver, tú espérate, ya después te aviso. A ver, sí estaba emocionado, pero ya después dije, no, mejor no. He terminado muy cansado, no he tenido ganas ni de levantarme. Pero, hermano, si tuviera la voluntad de ir a correr, me paro temprano y me voy. Pero, desgraciadamente, dije, no, mejor mañana. Mejor otro día. Y es ahí donde perdemos, hermano, la voluntad. Es ahí donde perdemos el estilo. Es ahí donde perdemos nuestra conducta. Es ahí donde perdemos cuando no nos decidimos en hacerlo realmente. Lo pensamos, pero la voluntad te lleva al acto. La voluntad te lleva a hacerlo. Porque podemos pensar muchas cosas, ¿verdad? ¿Cuántos han pensado hacer cosas buenas?
hacer cosas buenas, pero de pensar y hacerlas, se ocupa voluntad para hacerlas. Ay, que digo, no, es que me da vergüenza, no, es que esto, no, es que lo que ponemos miles de excusas o pretextos y hasta después lo hacemos. Entonces, vamos a mirar, hermano, por un momento, a ver, dice Mateo 26, verso 38 al 41. ¿Ya lo tiene ahí? Amén. Dice de esta manera: entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no has podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ayúdeme a orar, bendito Padre Dios. En esta hora, Señor, clamamos a ti, Padre, una vez más. Te pedimos, Dios, seas tú hablando a nuestras vidas, a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor. Oramos a ti, dándote, Dios, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, porque tú eres digno de ello. Yo me humillo ante tu presencia para que seas tú edificando tu pueblo. Recibe, Dios, toda la gloria en el nombre poderoso de Jesús, y tu pueblo dice un fuerte amén. Amén. Ahora no hubo jugo. Ahora me tocó agua. Ya me estaba acostumbrado. Bueno, ¿sabes, hermano? Dice la palabra de Dios, ¿saben? Entonces les dijo Jesús, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro y orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Estos dos versos primeros me dejan una gran enseñanza, hermano. Jesús, amén, le está diciendo a sus discípulos que está realmente triste, pero hay una voluntad dispuesta, hay una voluntad sometida. A ver, ¿qué es una voluntad sometida? Una voluntad sometida, hermano, es tomar decisiones, no bajo tu propia voluntad, sino tomar decisiones por alguien más. Él estaba tomando la decisión de ir a la cruz, de ir a la muerte, no porque él quería, sino porque había algo que hacer. Entonces él tomó esa decisión de ir a la cruz, de entregar su vida, no por él, sino por todos nosotros. Entonces él dijo, bueno, lo voy a hacer, voy a ir. Estoy triste hasta la muerte porque voy a morir. ¿Quién estaría contento? Mañana me muero, mañana me muero. Nadie, ¿verdad? No estaríamos tristes y digan, mañana te mueres. ¿Qué harías? Híjole, te pondrías triste, empezarías a pensar, empezarías a tomar otras decisiones. ¿Y por qué no hice esto? ¿Y por qué no hice lo otro? Empezaríamos. Entonces, pero Jesús, hermano, dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú digas. Como tú quieras. Eso es someter su voluntad, someter sus decisiones. Está bien, yo estoy dispuesto. La voluntad es decir, ok, Señor, yo lo voy a hacer a como tú digas. No lo voy a hacer a como yo diga. Porque sería una voluntad, con rebeldía. Pero una voluntad sometida es decir, Señor, yo lo voy a hacer como tú digas, como tú quieras. Si es posible no hacerlo, pues mejor. Pero si lo tengo que hacer, lo voy a hacer. Sus discípulos, dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? O sea, Pedro, ¿no tienes la voluntad para orar una hora conmigo? No te estoy pidiendo que veles toda la noche. No te estoy pidiendo que mueras junto conmigo. Nomás te estoy pidiendo que me ayudes a orar. Pero Pedro no tenía la voluntad sometida a lo que Dios le dijo o a lo que Jesús le había dicho. ¿Se dan cuenta? No tenía la voluntad sometida a sus palabras. Él dijo, bueno, mientras él va a orar, yo voy a quedar a dormir. Va a dormir a gusto.
Dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. O sea, mínimo una hora, Pedro. No has podido. No tienes voluntad. Quizá le haber dicho, está bien, Señor, aquí vamos a estar orando por ti. Adelante. Nosotros aquí nos quedamos orando por ti. Quizá le dijo, ok, sí está bien, vamos a hacer eso. Ok, sí está bien, estamos de acuerdo. Pero cuando él regresa, los encuentra dormidos. Quiere decir que entonces estaban haciendo su propia voluntad. La decisión que tomaron no los llevó a ser humildes, sino que los llevó a tomar su decisión. Bueno, vamos a dormir. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando nosotros, hermanos, no tomamos una decisión, de servirle al Señor, la decisión de buscar al Señor, dice la palabra, que la carne es débil. Vamos a batallar. Vamos a estar planeando o pensando hacer otras cosas. No hacer la voluntad de Dios, sino estar pensando en hacer otra cosa. ¿Cuántos conocen a los caballos? ¿Cuántos han montado algún caballo? ¿Alguna vez montaron? Con correa o así. Porque, hermano, cuando porque cuando montan al caballo con una correa, el caballo tiene que estar sometido a esa correa, hermano. Tiene que estar sometido a ese pedazo de fierro que le meten aquí en la boca. Tiene que estar sometido a ese pedacito. Si no se somete, le pegan unos chicotazos para que se someta a fuerzas. Entonces, hermano, cuando nosotros vemos, ¿saben cómo esos caballos, ¿saben? Son dirigidos por esos mecates, ¿saben? Que le amarran. Entonces, si ellos quieren dar vuelta por un lado, le jalan y el caballo tiene que obedecer, tiene que someterse, ¿verdad? O sea, tiene que hacerlo. Si dan vuelta para el otro, vuelta, doblan su trompa y dan vuelta para el otro lado. Se tiene que someter con ese pedazo de fierro. Pero hay veces que los caballos se destrampan. ¿Cuántos han escuchado? Es cuando no obedecen. ¿Y qué pasa cuando un caballo se destrampa? Ocasiona accidentes, ocasiona problemas. A él le va mal al caballo. Cuando un caballo se destrampa, cuando un caballo no somete su voluntad a ese pedazo de fierro, ¿ven? Que le llaman freno. Cuando no somete su voluntad, hay problemas. Asimismo, hermano, cuando una persona no somete su voluntad a Dios, cuando toma decisiones fuera de la voluntad de Dios, cuando tomamos decisiones fuera de la voluntad de Dios, hermano, nuestra vida empieza a tener problemas, empieza a tener peligros, ¿ven? Empieza a tener problemas, ¿saben? Entonces nosotros nos damos cuenta de eso, ¿ven? Y tenemos que tomar decisión de decir, ok, vamos a poner un objetivo. El primer objetivo va a ser someter mi voluntad a la presencia de Dios. ¿Ven? Someter mi voluntad a la voluntad de Dios. ¿Ven? Porque a veces queremos que Dios haga cosas, pero ¿y nosotros? ¿Nos sometemos a su voluntad? ¿Ven? ¿Nos sometemos a lo que Dios nos pida? El Espíritu de Dios, hermano, siempre va a estar obrando en nosotros, siempre va a estar trabajando en nosotros, siempre va a estar, tratando de dirigirnos, hasta el mismo punto, donde digamos nosotros, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Porque esa es la voluntad de Dios. Ya es decir, ya no vivo yo, o sea, ya no hago mi propia voluntad, ya no tomo mis propias decisiones de hacer lo que yo quiera, sino ahora le sirvo a Dios. Ahora hago lo que Dios me pide que haga. Ahora mi voluntad la he sometido a la presencia de Dios. Mi voluntad la he sometido a la voluntad de Dios. Si no hay una voluntad, hermano, no va a haber entonces bendición de parte de Dios. Si no hay una voluntad sometida. Muchas veces hemos escuchado cristianos que dicen, bueno,
¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué Dios no me responde? ¿Sabes por qué? Porque a veces no hay una voluntad sometida a la voluntad de Dios. ¿Qué nos decían cuando éramos rebeldes? Cuando éramos, ya no soy. ¿Qué nos decían cuando éramos rebeldes? A mí me decían, o sea que vas a hacer tu propia voluntad. No me vas a hacer caso. Vas a hacer lo que... muchas cosas más. Pero, ¿qué pasa con eso? Es porque realmente así lo hacemos. Cuando tenemos una voluntad sometida a Dios, amado, entonces vamos a tener un espíritu vivo, anhelos, entusiasmo, emociones, una voluntad para hacer la obra de Dios. Mientras no tengamos una voluntad sometida a Dios, no va a haber anhelos. No va a haber anhelos, van a haber problemas. Van a haber problemas. Pero cuando sometemos nuestra voluntad, podemos decir a Dios, ok, Señor, estoy en tus manos. Lo que tú quieras que diga, lo voy a decir. Lo que tú quieras que yo haga, lo voy a hacer. Lo que tú quieras, a donde tú quieras que vaya, yo voy a ir. Lo que tú quieras que sea, eso voy a hacer. ¿Cuántas veces le he dicho a usted, Señor? Una vez le he dicho, ok, Señor, está bien, a donde tú me digas. Yo voy a ir a donde tú me digas que vaya. Yo voy a hacer lo que tú me pides que haga. O hemos escuchado la voz de Dios diciendo, hey, haz esto. Y de repente, no. ¿Por qué? Que lo haga otro. Que lo hagan los demás. ¿Yo por qué? Muchas veces nos ha pasado. Al principio, cuando empecé a asistir a una iglesia cristiana, al principio, yo batallé mucho con mi voluntad, con mi carácter. Y mi pastor también. No con el mí, con mi carácter. Él batalló mucho con mi carácter también. Había veces que me decía, hermano, ¿puedes hacer esto? Pues ya que, no, que no me diga ya que, dígame sí o no. Pues ya que, me está mandando, pues ya que. No, me decía, pues ya que, decía. Si no hay más, si no hay otro. O como dicen a veces, sí, mandan a más tontos. Si no hay más, pues está bien, yo lo hago. Y como que se quedaba el pastor medio molesto con esas respuestas. Pero había veces que yo lo hacía a propósito. A veces sí me deja de mandar, decía yo. Pero él también lo hizo a propósito. Ahora lo voy a mandar más para que se someta. Y me mandaba a hacer más cosas. Y yo decía, pues ya que, si no hay otro tonto, les. Pero cuando caí en cuenta, hermano, dije, bueno, Señor, perdóname. Perdóname por mostrarme rebelde. Perdóname por mostrarme de esa manera. Perdóname por haber puesto así a mi pastor, porque yo veía que a veces se molestaba. Ya nomás movía el bigotito. Y ya era señal de que estaba molesto. ¿Cómo le hacía muy, muy raro? Movía el bigote ahí por un lado. Pues decía, ya eso no. Está bien, hermano, yo lo hago. Una ocasión me mandó a arreglar un baño de la iglesia. Y ellos, ¿saben qué hicieron? Fíjense nomás, la injusticia. Voy a llorar. No, ¿saben qué hicieron? Me dice el pastor, hermano, arregle el baño, arregle los baños, están tirando agua. Las dos tazas están tirando agua. Y la llave principal que llenan los dos baños está tirando agua, arréglelos. Pero, ¿por qué yo? Está arréglelos. Bueno, pues está bien, vamos a arreglar. Después del evangelismo lo hacen. Ok, está bien, yo lo hago. Ya, pensé, planeé y todo. Dije, ok, lo voy a hacer. Pero ¿sabes ellos qué hicieron, hermano? ¿Qué hicieron? Ya los perdoné. Llegó la bendición, ¿eh? Eso es justo. ¿Sabes ellos qué hicieron? Se fueron a jugar fútbol al deportivo, ¿verdad? Padre santo, cuando me enteré que se fueron a jugar fútbol, dije, y yo aquí de tonto, arreglando los baños, y ellos se van jugando, y no me mandaron a uno ni siquiera para que me ayudara. Dije yo, no más, qué cosa. Si esto lo hubiera hecho por fuera,
hubiera cobrado tanto, dije yo. Pero no, aquí estoy. Ya se quedó. Lo hice, terminé. ¿Sabe qué, hermano? Cuando salí de la iglesia, yo creo que iba como a una calle, porque andábamos a pie todavía en ese tiempo. Y iba como a una calle caminando, ven, apenas, y los niños estaban chiquititos. Ah, no, ya teníamos carro, ¿verdad? Que estaba descompuesto, de pilón, dije. Sí, yo me acuerdo, estaban los dos chicos. Íbamos caminando de regreso a casa y me encuentro un billete, ¿no? Un billete de la cantidad que yo dije que cobraría por haber hecho ese trabajo. O sea, Dios me dijo, te estás renegando. Ok, te lo voy a pagar. A una cuadra de la iglesia me encontré ese billete, con la cantidad, hermano, de lo que yo había dicho que iba a cobrar. Dije yo, ¿qué sabe? Cuando dijo, nada, me quedo callado. Quizá usted pueda haber dicho, qué bendición. Pero yo no lo sentí como bendición. Yo lo sentí como una cachetadona, así que dijo, Señor, para la otra lo hagas con todo corazón. Ni modo. No, me aguanté. Pero ¿qué pasa, hermano? Hasta entonces, hasta que pasó eso, hermano, pude entender, que si yo sometía mi corazón, a la voluntad de Dios, si yo sometía mi voluntad a la voluntad de Dios, entonces las cosas iban a empezar a cambiar. Hasta entonces lo aprendí y dije yo, bueno, Señor, está bien. Voy a someter mi voluntad a tu voluntad. Lo que tú me pidas que yo haga, lo voy a hacer. Lo que tú me pidas que yo diga, lo voy a decir. Lo que tú me pidas, yo lo voy a hacer, estoy dispuesto. Y entonces mi vida empezó a cambiar. Entonces mi vida, hermano, empezó a ser diferente. Entonces, ya no me veía nada más para decirme, hey, hagan esto, hagan lo otro, hagan aquí, hagan allá. No, ya después me decía, hermano, le cargo a la iglesia. Hermano, predique tal día. Hermano, haga esto. Hermano, vaya con tal enfermo y ore por él. Hermano, o sea, fue diferente ya después. Después entonces llegó la bendición. Hasta él en una ocasión dijo, hermano Luis, venga. ¿Qué pasó? Ando mal del estómago. ¿Puede orar por mí? Pastor, ¿usted quiere que yo ore por usted? Sí, me dice, ora por mí. Por favor, me dice. Me quedé así sorprendido. Bueno, y oré por él. Y el otro día en la oración dijo, hermano, Dios lo usa, dice. Pensando, ya no me dolía el estómago. ¿Pero por qué, hermano? Porque empecé a someter mi voluntad a la voluntad de Dios. Empecé a someter mi voluntad. Entonces, yo sé, hermano, que cuando no sometemos la voluntad, o nuestra voluntad a la voluntad de Dios, empieza a haber problemas. El deseo de Dios, hermano, no es destruirnos. El deseo de Dios es moldearnos. Cuando nosotros, no dejamos, que Dios nos moldee y empezamos a tomar decisiones incorrectas, y no ponemos nuestra voluntad en la mano de Dios, entonces, hermano, creemos, que Dios quiere destruirnos. Decimos, bueno, ¿por qué Dios me está pidiendo que haga esto? Entonces, ¿qué pasa aquí? Ese era mi pensamiento antes. Pero cuando sometí mi voluntad, me di cuenta que Él no quería destruirme. Él quería bendecirme. Él quería ayudarme. Él quería restaurarme. Él quería que mi vida cambiara. Que mi vida fuera mejor. Por eso es que a veces, hermano, se les habla, se les dice, se les enseña para que las vidas sean mejor. Nosotros podemos mirar, hermano, una historia de una persona que no sometía su voluntad a Dios. Yo creo que todos conocemos la historia de Jonás, ¿verdad? Todos conocemos la historia de Jonás. Este hombre no quería someter su voluntad a Dios, ¿verdad? Quizá ya una ocasión hablé acerca de esto, hablé acerca de Jonás. Quizá él odiaba a Nínive, quizá. Pero, hermano, no nada más sufría Jonás. No nada más sufrió Nínive, sino que también sufrieron las personas que iban con Jonás. Usted sabe bien en la historia que Jonás iba ¿dónde? En una nave, no era espacial, era una nave de un barco, ¿verdad? Le llaman nave porque era muy grande. Entonces iba ahí metido.
Pero ¿qué estaba haciendo Jonás? Pues estaba huyendo de la presencia de Dios. No quería someter su voluntad, ¿verdad? A él le dieron un encargo, le dieron una tarea, no quiso someter. Y por no someter su voluntad, ¿qué tuvieron que hacer los de la nave, hermano? Lo arrojaron al mar, pero antes de arrojarlo al mar, porque ellos no querían arrojarlo al mar. Ellos hicieron hasta lo imposible por mantenerlo ahí, pero como vieron que había muchos problemas, ¿qué hicieron antes de arrojarlo al mar? Trataron de convencerlo, se repitieron. ¿Sabes qué hicieron? Agarraron todas las cajas, todos los enseres, todos los víveres y los aventaron al mar. Dijeron, vamos a nivelar el barco, vamos a quitarle peso, vamos a agarrar todo eso. Esa era una nave, hermano, donde transportaba cosas para otros lugares. Haga de cuenta que era una paquetería. Entonces, tiraron todo lo que había ahí. Tiraron toda la carga, dice. Toda la carga la echaron al mar. ¿Te imaginas las personas que mandaron algo ahí? Entonces no estaban nada más sufriendo Jonás, ni los marineros, sino también las personas que habían mandado esas paqueterías. Las personas que habían mandado esos productos, esas cosas, a ver, que estaban ahí, toda esa carga tenía dueño. ¿Verdad? Y fueron lanzadas al mar. ¿Por qué causa? ¿Por qué razón? Por una persona que no quiso someter su voluntad a Dios. Y muchas veces, hermano, cuando no queremos someter nuestra voluntad a Dios, eso es lo que pasa. Los demás también sufren. Las demás personas también sufren. Nuestras familias sufren. Nuestros amigos sufren. Nuestras personas allegadas sufren porque no queremos someter nuestra voluntad a Dios. Queremos hacer nuestra propia voluntad. Quizá usted puede estar sufriendo por un familiar que no quiere someter su voluntad a Dios y usted sufre. O quizá un familiar suyo está sufriendo por causa suya, porque usted no quiere someter su voluntad a Dios. ¿Se da cuenta? No es nada más usted, sino son las personas que nos rodean. Pero cuando sometemos nuestra voluntad a Dios, entonces las personas también son bendecidas. Las personas que nos rodean también son bendecidas. Vamos a mirar, en Jonás 3, verso 1 y 2 primero, y de ahí nos brincamos al 5 y 6. Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Entonces, sabemos que él se levanta. Él va, predica. Dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. ¿Te das cuenta, hermano? O sea, cuando una persona somete su voluntad a Dios, los demás también empiezan a ser bendecidos. Esta tierra iba a ser destruida. Nínive iba a ser destruida. Pero cuando Jonás somete su voluntad, después de haber sufrido él, después de haber sufrido los marineros, después de haber sufrido los que mandaron paquetería, después de haber sufrido mucha gente que estaba ahí alrededor de ellos, hasta entonces sometió su voluntad y dijo, ok, ahora sí voy a hacer caso. Entonces, dice el verso 3, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. ¿Por qué no lo hizo desde el principio? ¿Por qué no sometió su voluntad desde el principio? Se hubiera evitado muchos fracasos, muchos problemas. Se hubiera evitado estar ahí en la barriga del pez. Imagínate después, ¿se le habrá quitado el olor de pescado? Si a veces cuando agarras un poco de pescado te queda el aroma en 2-3 horas. ¿Te imaginas estar en la barriga del pez? Pero se hubiera evitado tantos problemas. Así mismo nosotros, hermano, cuando sometemos nuestra voluntad a Dios, nos podemos evitar muchos problemas. Dice el verso 7, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey, ya no por palabra de Jonás, ya Jonás ya no estaba yendo a predicar. Ahora, ¿quién estaba mandando a predicar? El rey.
Dice, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbrense de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Ya no lo estaba diciendo Jonás. Ahora, ¿quién lo estaba diciendo, hermano? Ahora lo estaba diciendo el rey de Nínive. Ya no era Jonás el que estaba predicando. Ahora era el rey de Nínive el que estaba predicando. El que le estaba diciendo, hey, ni a los animales les den alimento. Vamos a ayunar, toda la nación vamos a ayunar. Toda la nación vamos a ayunar y vamos a clamar a Dios. Dice, clamen a Dios fuertemente para que nos perdone. Y arrepiéntanse, dice, arrepiéntanse de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Imagínense, ¿va? Qué tremendo. ¿Por qué? Porque alguien sometió su voluntad y dijo, ok, Señor, está bien, lo voy a hacer. Tomó la decisión de hacerlo. Decíamos que voluntad es una decisión. Entonces, si tú tomas esa decisión, a ver, y dices, ok, Señor, lo voy a hacer, ya no va a ser nada más para ti, sino va a haber personas que van a ser bendecidas por la decisión que estás tomando. Va a haber personas, ¿saben?, que van a ser bendecidas por esa decisión que estás tomando de obedecer a Dios. Aparte de que tú vas a ser bendecido, las personas que te rodean y a los que les hables, a los que les prediques, también van a ser bendecidos. Quiero terminar con esta historia. Había un joven cuando cuando fui a Sonora por primera vez, cuando recién nos fuimos, yo entré a trabajar a la nevería, después de unos días, de estar ahí en la nevería, miré a un joven, que este joven, pues no daban un peso por él prácticamente. Y él escuchaba que nosotros éramos cristianos, porque yo ya iba a la iglesia. Yo ya iba a la iglesia, y le hablé a ese joven en una ocasión, lo invité, pero él dijo, no quiero nada. Está bien, no quiero nada. Estaba seguro, dije, ya no, porque está bien. Entonces, al tiempo le vuelvo a hablar. Ya conocía yo más de la palabra de Dios, ¿saben? Y le vuelvo a hablar. Y le digo, mira, así están las cosas. Y le empiezo a predicar. ¿Sabes qué me dijo este joven? Dice, si aquella vez que me invitaste me hubieras hablado así, me hubiera evitado todos estos problemas. Porque aquella vez nomás le dije, vamos a la iglesia, le vamos a ver teatro. No, pues no, ya. ¿Y se quedó? Pero la segunda vez que le hablé de la salvación. Le empecé a hablar más en forma, le empecé a explicar más en forma. Y este joven dijo, si aquella vez me hubieras hablado así, a lo mejor se hubiera ido y me hubiera evitado todos estos problemas. Porque tenía un montón de problemas. Pero ¿sabes qué? Al otro día ya no amaneció en su casa. El otro día ya no estuvo en su casa. Ya no lo miré ahí. Ya no supe de él. Lo desapareció esa noche. Pero ya se fue pensando en lo que le dije. Se fue pensando en la eternidad. Pero sus palabras se me quedaron. Si tú me hubieras hablado desde el principio, dice, que me invitaste, me hubieras hablado así, entonces yo hubiera ido. Porque la primera vez solo fue, vamos a la iglesia el sábado, a ver teatro. Me llevaba una dirección. Me dijo, no, eso. Y yo dije, bueno, pues no vayas. Pero si yo me hubiera aferrado, le hubiera dicho, no, es que mira, Dios tiene un plan para ti, es que mira esto. A lo mejor lo hubiera convencido. Dijo él, me hubieras convencido y si hubiera ido. Pero como no me hablaste así, no fui. Y el otro día, hermano, ya no lo volví a ver. Pasaron los días y le dije a su hermano, fulano, nosotros tampoco sabemos. Esa noche ya no volvió. Esa noche ya no volvió tampoco. Le pido perdón. Habrá sido de esa alma. Le dije, Señor, tú sabes. Perdóname si yo fui causante de eso. Perdóname. Pero
¿Cuántas veces hemos invitado a alguien sin darle un seguimiento bien? ¿Cuántas veces hemos dicho nada más a la persona, vamos? Pero si dice no, vamos, no. En lugar de aferrarnos, en someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios y aferrarnos a esa persona y decirle, ándale, vamos a la iglesia, ándale, mira, Dios te puede ayudar, ándale, mira, es que es, ándale. Es diferente, ¿no? Cierre sus ojos.